Se producen. Porque ¿de dónde sacan las materias primas? ¿De dónde sacan los productos? ¿De dónde sacan la energía? La sacan del medio ambiente. De ahí. Pero ellos siguen planificando su economía entre cuatro murallas, ¿cierto? Entonces queda claro, con ejemplos dramáticos en el mundo, de que la problemática social, ambiental y cultural es un solo problema. Ahora, yo diría que de los tres es la problemática cultural la que incluye los otros dos. El propósito, creo yo, de esta charla es aclarar conceptos, nada más. No es poner una gran teoría, pero aclarar conceptos. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de cultura? Ahí está el problema. Si uno le pregunta a un político de la concertación o de la derecha o de la extrema izquierda, lo mismo. Todos van a difusión cultural, eso van a pensar. Entonces yo diría que ahí estamos manejando la palabra cultura en dos acepciones. Una acepción es el acervo personal, por la cual se puede decir fulano de tal es un hombre muy culto. Ya, esa es una versión vulgar y disminuida de la palabra cultura. Pero hagamos una pregunta, ¿no es cierto? Si yo hago una gran difusión, muchos eventos, fundo muchos museos de arte indígena, no con eso estoy salvando la cultura indígena, porque esos objetos fueron creados en un contexto de vida que tenían su fundamento espiritual y tenían sus usos y costumbres, y estos objetos se crearon a través de muchos siglos. Ahora yo los tengo en una vitrina y el gobierno me subvenciona, digamos, para que yo haga actos culturales, haga exposiciones. Para que vean ustedes la diferencia que habría entonces el acervo personal de la cultura, por la cual se puede decir que fulano es un hombre culto, o que un gobierno determinado tiene una buena política cultural porque hace muchos eventos, porque funda museos, porque protege el patrimonio. Pero ese no es el concepto trascendente de cultura. La cultura es vida. Entonces, ¿cómo nace la cultura? Yo creo que eso es un concepto que hay que aclarar algo. ¿Cómo se crea una cultura cuyas creaciones a nosotros nos interesan tanto como podría ser la cultura indígena? ¿Cómo nacen las culturas? Nacen de un acontecimiento espiritual. El ejemplo que yo pongo normalmente son los árabes, ¿no? Los árabes descienden de Abraham, igual que los hebreos, los judíos. Él tuvo dos hijos, Ismael, que es el ancestro de los árabes, y Isaac, que fue el ancestro de los hebreos, el pueblo de Israel. Y nosotros conocemos muy bien la historia espiritual de Israel, pero conocemos muy poco, no sabemos casi nada de qué pasó después de Ismael y cómo se generaron las tribus, las etnias árabes, ¿cierto? Y qué tipo de vida llevaron. Sabemos globalmente que llevaron un tipo de vida muy primitivo. Eran tribus aisladas que no formaban una nación, ni habían creado una cultura. En cambio, los descendientes de Isaac crearon la gran cultura hebrea, con Moisés, la ley, los profetas. Fue una historia brillante la del pueblo de Israel de los 2000 años bíblicos, en que aparecieran personajes tan importantes como Moisés, Isaac, Jacob, Abraham, los cuatro grandes profetas y finalmente el Juan Bautista y la cumbre de Jesucristo, la crema de la humanidad. Pero ¿y qué pasaba con los árabes? Vivían una vida muy oscura, tremendamente oscura y muy pobre, muy cerca de lo específicamente indígena.
hasta que de repente les nació un hijo iluminado, ¿cierto? Que su nombre es Mahomet. Y Mahomet tenía la vocación de hacer de todas esas tribus un pueblo, de hacer de todas esas tribus una nación. Y para eso tenía que crear una cultura. Y una cultura, ¿cómo nace? Con la vocación espiritual del fundador. Entonces, bueno, uno crea o no crea que Dios lo inspiró, el fenómeno habla por sí solo. Un hombre ignorante, tosco, medio bruto, diría bastante sanguinario, ¿cierto? Y violento. Bueno para la cama como no ha habido ninguno, ¿cierto? Ya, ese hombre de repente recibe la iluminación. Y la iluminación entra en él en forma desgarradora, tanto que él piensa suicidarse. Y él va al desierto, donde hay unos riscos muy altos, y decide lanzarse al vacío porque no puede soportar lo que está sintiendo. Que es el espíritu que está entrando en él, ¿no? Que lo está desgarrando, porque él vivía una vida muy distinta. Hasta que, bueno, dice la mitología islámica que fue el arcángel Gabriel que lo detuvo y le dijo: Mahomet, no hagas eso, tú serás la voz de Alá para tu pueblo. Y a partir de este momento, bueno, todos sabemos lo que pasó. Formó de todas esas tribus una nación y dictó el Corán en estado de trance, inspirado por el Espíritu, ¿cierto? Yo hubiera querido estar presente en esos momentos, de ver al profeta en trance dictando el Corán, y del Corán salió todo. Todo, hasta la manera de vestirse salió del Corán, la manera de casarse, la manera de educar a los hijos. Y bueno, y todas las demás creaciones de una cultura, una arquitectura maravillosa jamás vista en el mundo. La fundación de ciudades, la organización de los oficios, el estilo artístico, la caligrafía, y por efecto multiplicador, los iluminados que tuvo el Islam, los grandes sufí, los grandes maestros sufí. Así nace una cultura. La cultura no nace porque un grupo de expertos... ¿No puedo interrumpir? ¿Los grandes maestros sufís, dijo? ¿Sufís? Sí. Los maestros sufí son los místicos islámicos. La cultura no nace porque un grupo de expertos se reúne en una mesa de concertación y deciden crearla. Es un acontecimiento sobrenatural. El país desinteresado, patriótico, las pinzas, ya no lo es. Hace mucho tiempo que dejó de ser. Es en el fondo para crear una clase privilegiada, cada vez más poderosa y cada vez menos numerosa. Entonces, ¿para qué sirve la educación superior? Para adaptarte a ti al sistema y nada más, para eso sirve. ¿Para qué sirve la educación superior? Para adaptarte a ti al sistema y nada más, para eso sirve. ¿Para qué sirve la educación superior? Para adaptarte a ti al sistema y nada más, para eso sirve.